Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral, análisis del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las consideraciones del Estado peruano en los conflictos sociales. Esta conferencia es organizada por la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado. Y esta actividad académica nos permitirá conocer y analizar las consideraciones, implementación y recomendaciones del Estado peruano con relación al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los conflictos sociales durante el periodo diciembre 2022 a febrero 2023. Seguidamente, se procederá a la lectura a un breve resumen de la hoja de vida del abogado Gustavo Lino Adriancén Olaya, embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., Estados Unidos. El doctor Gustavo Adriancén es un abogado peruano de reconocida trayectoria profesional y académica. Además, es influyente líder de opinión, que como jurista y analista político es consultado frecuentemente por la prensa nacional y extranjera. Titulado como abogado por la Universidad de Lima y licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, ha venido desarrollando su actividad profesional por más de 31 años, la mayoría de los cuales los ha dedicado al servicio del Estado. Especialista en derechos humanos, con estudios de posgrado en Ginebra, Suiza, Estrasburgo, Francia, San José, Costa Rica y Florencia, Italia. Experto en administración y gestión pública. Posee el máster en administración y gerencia pública y un diplomado en políticas públicas para el desarrollo por el INAP de España. Asimismo, es diplomado del doctorado de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Entre los años 2011 a 2014, ejerció los cargos de procurador especializado de la Policía Nacional del Perú y procurador público del Ministerio de Defensa. En ambas ocasiones ejerció la defensa legal del Estado en casos emblemáticos ante juzgados, salas y cortes tanto nacionales como internacionales. El año 2015 ocupó los cargos de viceministro de Justicia, presidente del Consejo de Defensa Jurídico del Estado y ministro de Justicia y Derechos Humanos. Posteriormente se ha desempeñado como abogado, consultor independiente, conferencista y docente en diversas entidades de pre- y posgrado públicas y privadas. Actualmente se desempeña como embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., Estados Unidos. Le damos la bienvenida, doctor Adriancén, y queda usted en disponibilidad del auditorio. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, mi especial agradecimiento a la Escuela Superior de Guerra del Ejército, a su escuela de posgrado, y muy especialmente al señor director general de brigada, Jorge Arévalo Kalinowski. Esta invitación me permite hacer llegar a todos los estudiantes de nuestra escuela superior algunas reflexiones respecto de lo que ha significado el relacionamiento del Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, más concretamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como consecuencia del informe que esta comisión habría elaborado hacia el mes de mayo del presente año. Naturalmente, las actividades de seguimiento a este informe y concretamente el proceso de implementación de las recomendaciones contenidas en el informe en referencia. No obstante, a mí me parece absolutamente imprescindible, antes de llegar hasta este punto, hacer algunas consideraciones con carácter muy preliminar de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que es la Comisión, la Corte, y cómo el Estado peruano se vincula con estos organismos. A partir de allí vamos a decalar en lo que sucedió el 7 de diciembre para posteriormente hablar del informe y cuáles han sido los pasos que se han venido dando y cuáles son los plazos, además, que tenemos que tener en consideración. En primer lugar, yo quisiera mencionar que luego de las dos grandes guerras mundiales, el mundo queda absolutamente conmovido por la atrocidad de la guerra. Los muertos se cuentan por miles, si no por millones.
Y entonces el mundo se dice a sí mismo, eso no lo podemos permitir, es decir, no podemos seguir matándonos entre nosotros. Básicamente una reflexión muy europea, ¿no? Las guerras fundamentalmente se centraron en Europa. Entonces, a partir de ahí empiezan a hacerse algunas reflexiones. Ya teníamos el derecho, el que se llamaba antes el derecho a la guerra, y hoy día se llama derecho internacional humanitario, porque hasta la guerra tiene reglas. ¿Okay? Entonces, los vencedores, como es lógico pensar, los vencedores de la Segunda Gran Guerra dicen, tenemos que hacer algo para evitar a futuro el horror de los totalitarismos. Se referían al nazi, se referían al italiano, etcétera, ¿no? Entonces, crean allí la idea de fundar un sistema universal que pueda proteger a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y es así como en el año 1948 se conforma el Sistema Universal de Derechos Humanos. Y universal porque tenía esa dimensión a todo el planeta. No defendíamos a ciudadanos de un país determinado, no defendíamos solo a los ciudadanos de los países vencedores. El Sistema Universal tiene su sede en Ginebra, Suiza, que fue un país neutral durante la guerra a la sazón, y allí se van a integrar en el sistema de Naciones Unidas, naturalmente, todos los estados. Todos los estados hoy día suman casi 200, me parece. Estuve en la última Asamblea General y habían 193 presentes. Entonces, creo yo que con los que no están allí serían como 200. Pero entonces la preocupación fue grande porque se dijo, vamos a crear este gran organismo de promoción y protección de los derechos humanos y necesitamos un instrumento madre. Y así es como se concibe en diciembre del año 48 la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este año va a cumplir 75 años y aquí en la OEA tenemos un consejo permanente dedicado exclusivamente a esta conmemoración. 75 años se cumplen en diciembre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero mientras eso pasaba en Europa, aquí en América ocurría algo parecido, pero con muchos meses de anticipación. Hacia principios del año 48, aquí en América, nosotros aprobamos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Se utilizaba el término hombre. Hoy día se cuestiona que diga hombre, ¿no? Hay corrientes de opinión que promueven cambiarle el nombre a la Declaración Americana y poner la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de las Personas. Pero bueno, eso es una anécdota nada más contemporánea. Quede dicho entonces, para efectos de nuestro trabajo, que a principios del 48 se aprobó la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y a fines del 48 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como una respuesta de la humanidad a los horrores de las grandes guerras. Pero muy bien, lo que se pretendía era que se genere un mecanismo de protección de los derechos humanos que surgieran en el marco de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas entonces tienen ya su Declaración Universal, tienen ya generado un sistema y no podemos dejar de reconocer que hay otros elementos principales. Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hace poco se ha incluido también los ambientales. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que indicar es que esta propuesta tenía como finalidad, reitero, evitar que los derechos humanos sean vulnerados. Ya no importaba dónde. El sistema universal protegía, acogía a todos los ciudadanos del mundo. Y lo hacía indicando con absoluta claridad tres características propias de los derechos humanos.
su interrelación, su interdependencia y su indivisibilidad. No podemos dividirlos, tenemos que relacionarlos entre sí y entre esa relación generar interdependencia. Pocos años más tarde, la comunidad internacional se dio cuenta que el sistema universal, si bien nos acogía o si bien nos acoge a todos, resultaba poco accesible. Imagínense ustedes un ciudadano nacido en Tacna. Voy a poner el extremo sur del Perú, aunque dicen los tacneños que ahí es donde nace la patria. Pensemos en un ciudadano en Tacna. Qué difícil se le hace, qué inaccesible se le hace a un ciudadano tacneño ir hasta Ginebra, Suiza. O imagínense ustedes a un ciudadano australiano, o a un ciudadano nacido en Alaska, o alguien que esté en la Siberia, o en Japón, o en Corea, o a un ciudadano de Ciudad del Cabo, en África. La distancia era muy grande, la accesibilidad era poco probable. Y entonces el sistema universal se da cuenta de una particularidad y dice, cierto, yo protejo a todos, pero no soy accesible a todos. Surge la idea entonces de empezar a crear sistemas subregionales. Y es así como nace el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, luego el sistema europeo de promoción y protección de los derechos humanos, y finalmente el sistema africano de promoción y protección de los derechos humanos. No tenemos sistemas en Asia y tampoco los tenemos en Oceanía. Existen algunos intentos preliminares, de hecho el sistema africano se encuentra en pleno proceso de consolidación, etcétera. Pero de momento lo que tenemos son esos tres sistemas. Y estos sistemas subregionales se crean con el propósito de darle mayor accesibilidad a la humanidad, a los ciudadanos de los continentes, para que puedan acudir a esta protección. Pero significa entonces que como ya pertenecemos al sistema interamericano, ¿no podemos ir al sistema universal? Claro que podemos, claro que podemos. Si tú tienes más acceso a Ginebra, pues vas a Ginebra, ¿no? Ahí funciona el Comité de Derechos Humanos, yo he estado en Ginebra, he estado en sus audiencias, es una cosa espectacular también, y sí, la protección es plena desde allí también. Entonces, que tengas un sistema subregional no te significa un obstáculo para que tú, si tú lo prefieres, vayas al sistema universal. El óptimo es que cada uno vaya a su sistema subregional. Entonces, es así como surge el sistema interamericano de derechos humanos, que es al que me voy a referir en los minutos siguientes. Este sistema interamericano de derechos humanos, como lo dije hace un momento, tiene su carta fundacional en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Luego se va a constituir la Organización de Estados Americanos, ante la cual yo soy representante permanente del Perú, y luego se van a empezar a generar los instrumentos propios junto con sus organismos de creación. A partir del año 48 teníamos ya la declaración, y la declaración era eso, disculpen la redundancia, era una declaración, una cosa de buenas intenciones y qué bonito, y fíjate que tenemos derechos Ah, pero ¿cómo hacíamos efectivo aquello? ¿Cómo los ciudadanos en América podíamos exigirle a nuestros estados que esos derechos nos los respete, que los cumpla? ¿Cómo hacíamos los ciudadanos para evitar que los estados pudiesen enfrentarse abusivamente contra los ciudadanos? Bueno, entonces, será recién en el año 59, casi 10 años más tarde, que
dentro del sistema interamericano los estados deciden crear una comisión y se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál era el rol principal, básico de la Comisión Interamericana? Promover y proteger los derechos humanos. Asegurar que lo que decía la Declaración Americana se cumpla. Es decir, la comisión se convierte en un organismo dentro del sistema interamericano cuyo propósito era velar por el cumplimiento de la declaración. 10 años más tarde, el año 1969, se aprueba la Convención Americana, que actualmente está suscrita hasta por 29 países. Fíjense, queridos amigos, es con la entrada en vigencia de la Convención en el año 1978 que aparece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, acá me quiero detener para que por favor identifiquen todos con absoluta claridad que el sistema interamericano de derechos humanos tiene dos órganos. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Correcto? Son dos órganos y como vamos a ver seguida y rápidamente, con funciones diferentes y muy específicas. ¿Qué era lo que tenía que hacer la comisión? Inicialmente, asegurar la vigencia de un sistema de peticiones, es decir, aquellas acciones por medio de las cuales los ciudadanos o los estados recurrimos a la comisión para pedirle que intervenga frente a una violación de los derechos contenidos en la declaración o en la convención o ante la amenaza de violación de ellos. Pero además la comisión, inicialmente, y como es hasta ahora, tenía como propósito verificar el cumplimiento de la situación de los derechos humanos en los países partes. ¿Ok? Esos son los informes de situación de los derechos humanos. Me voy a referir en primer lugar a la comisión, que como dije, es... Ay, Dios mío, perdonen señores. A ver, la comisión. Una nota importante. El sistema interamericano de derechos humanos es un sistema complementario. El sistema interamericano de derechos humanos no constituye una instancia jurisdiccional adicional a las instancias nacionales. Dos características que por favor necesito que tengan ustedes muy presentes. El sistema interamericano es complementario y no constituye instancia jurisdiccional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo afirmo que el sistema interamericano es complementario, lo que estoy diciendo es que, en primer lugar, los ciudadanos tenemos el deber de agotar todas las instancias internas y solamente en deficiencia de las instancias internas, cuando eventualmente no se reconozca un derecho, etcétera, solo en esos casos podemos ir ante el sistema interamericano. ¿No significa que puedo ir directamente al sistema interamericano? No. La regla general es que tienes que agotar las instancias internas, todas. Oiga, señor, ¿y no hay excepciones? Bueno, sí hay excepciones. Estaba pensando, por ejemplo, imagínense, ¿cómo le vas a pedir a un ciudadano en guerra, no sé, en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que vaya a la primera instancia, segunda instancia, el Tribunal Constitucional? Están en guerra. ¿Ok? La lógica te dice, no le puedo exigir el agotamiento de la vía interna, entonces ellos podrían encontrar protección, por ejemplo, en el sistema europeo. ¿Ok? Igual en América, si una situación excepcional impide que tú acudas al sistema nacional, al sistema interno,
Naturalmente hay excepciones. La idea es que los derechos no sean vulnerados, ¿no? No se les amenace de vulneración. Pero esa es la excepción. La regla general nos indica que se debe de agotar la vía interna. Por eso su carácter complementario. Pero además de exigirse el agotamiento de la vía interna con su carácter complementario, lo que se tiene que tener presente es que el sistema interamericano no constituye una cuarta instancia o una etapa superior. No significa que el sistema interamericano esté por allí esperando que las decisiones del Poder Judicial sean revertidas en sede internacional. No, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. En sede nacional se toman decisiones y ahí termina. Y en sede internacional se toman decisiones y ahí termina. ¿Ok? Entonces, el carácter de complementario y el hecho de que no constituyan una instancia adicional es algo a considerar. Me voy a referir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su composición, integrados por 7 miembros que son denominados comisionados. Los miembros los presentan los estados parte y los elige la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano superior, mayor mandato en la Organización de Estados Americanos. Todos los países, a través de sus cancilleres, reunidos en Asamblea General, eligen a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero si los miembros son presentados por los países, ¿representan a los países? No, no los representan. Tanto que los países no están obligados a presentar nacionales suyos. Bolivia podría presentar a un candidato de nacionalidad chilena, Colombia a un candidato de nacionalidad ecuatoriana, el Perú uno de nacionalidad panameña, etc. Lo común es que cada estado presente un candidato de su nacionalidad. Pero esto no significa que los candidatos y futuros comisionados tengan algún vínculo de ligazón con su estado. Una vez que son electos como comisionados, actúan de manera independiente, autónoma. Bueno, yo tengo mis dudas en algunos casos, ¿no? Pero la teoría dice que si bien los comisionados son presentados por los estados, actúan de manera independiente. Son elegidos por un periodo de 4 años y pueden ser reelectos para un periodo inmediato. La comisión, hace poco sucedió un hecho que no es frecuente. Un comisionado de origen mexicano renunció porque fue llevado como vicecanciller a México. Entonces había que completar esta plaza. Las plazas, según el reglamento, se convocan también por elección, pero hay una suerte de pacto no escrito, según el cual los estados no presentan candidatos y dejan al estado de origen del renunciante la posibilidad de presentar un candidato. Cuando se complete el mandato por renuncia de algún comisionado, ya no se convoca a la Asamblea General. El Consejo Permanente de la OEA, es decir, el que yo integro, es el que se encarga de seleccionarlo y de designarlo. Renunció Joel Hernández, de origen mexicano, y ahora José Luis Guerrero, también de origen mexicano, lo ha reemplazado para completar el periodo que culmina en el año 25. Pero reitero, estos son casos excepcionales. En el año 25 vamos a elegir a 3 nuevos miembros y en el año 27 elegimos a 4. Se renuevan 3 y después 4, alternados cada 2 años. La Comisión Interamericana es un órgano consultivo, promueve y protege los derechos humanos. ¿Cuáles son sus funciones principales?
recibir peticiones. Y aquí tengo que detenerme un instante para explicar qué cosa es una petición. Imagínense que el sinónimo de la petición sería una denuncia, una demanda, ¿no? Sabemos que demandas son civiles, denuncias son penales. En este caso no se denominan ni demandas ni denuncias, se denominan peticiones. Cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos considera que se le ha vulnerado un derecho reconocido en la Convención o que existe amenaza cierta de la vulneración de un derecho, presenta ante la comisión una petición, diciéndole, fíjense, está sucediendo esto, etcétera, proteja. No se va a buscar en la comisión a un responsable personal, es decir, no va a decir la comisión, el responsable Gustavo Adriancén Olaya. Eso no va a decir la comisión. La comisión va a determinar si la violación o amenaza del derecho existe y en consecuencia, si existe, va a determinar la responsabilidad internacional del Estado. ¿Okay? Estamos a ese nivel primero. ¿Quiénes pueden presentar peticiones ante la comisión? Los ciudadanos o grupos de ciudadanos y además los estados. El Estado peruano podría, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nada más, denunciar a un estado vecino por este problema que hay de movilidad de personas. ¿Ok? Con Ecuador tenemos relaciones espléndidas, pero solo con carácter académico quiero hacer este ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener que trasladar a los ciudadanos venezolanos de retorno a su país. Y para ello tiene que pasar por el país de Ecuador. Y Ecuador se niega. Entonces el Perú podría demandar, nuevamente estoy haciendo un ejercicio nada más académico, el Perú podría demandar ante la Comisión Interamericana a Ecuador porque se niega a darles el derecho de paso a estos ciudadanos, etc. Entonces, ¿quiénes pueden presentar peticiones ante la Comisión? Los ciudadanos y los estados. Los ciudadanos en contra de los estados y los estados en contra de otros estados. ¿Okay? Las peticiones siguen un proceso. Se revisan y si cumplen los requisitos de admisibilidad, lo que era petición se convierte en caso. ¿Qué más hace la Comisión Interamericana? Observa la situación de los derechos humanos en el Perú. Caso concreto, el que aboca hoy día a nuestra reunión. Situación de los derechos humanos en el Perú como consecuencia de las protestas sociales de diciembre del 22 y enero del 23. Un informe. ¿Qué más puede hacer? Lo que se denomina visitas in loco. ¿Qué cosas son visitas in loco? Visitas al lugar. Entonces el nombre que se utiliza es un latín, pero lo que significa son visitas al lugar. Y efectivamente, en diciembre se hicieron visitas, diciembre del 22 y enero del 23, se hicieron visitas in loco al Perú. ¿Qué más pretende hacer la comisión? Generar conciencia sobre la necesidad de la promoción y protección de los derechos humanos, difundir su vigencia, su pleno respeto, etc. ¿Qué más hace la comisión? La comisión otorga medidas cautelares. Estas que ahora están tan de moda como consecuencia de los sucesos políticos en el Perú. Si tú sientes que hay una agresión, ¿no?, que vulnera tus derechos o amenaza, vas a la comisión y le solicitas que dicte una medida cautelar. La propia fiscal de la Nación en ejercicio actualmente, la señora Patricia Benavides, tiene medida cautelar. El señor fiscal Vela tiene medida cautelar. El señor José Domingo Pérez tiene medida cautelar. Y seguramente la fiscal Marita Barreto va a venir a pedir una medida cautelar. Y todos los que se sientan afectados en sus derechos pueden venir a solicitar medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas por medio de las cuales se le dice a los ciudadanos, oigan, van a ser protegidos ustedes por el Estado y el Estado les da protección. Las medidas cautelares tienen que estar dirigidas directamente a una afectación a la vida o a la integridad física. El fiscal Vela, por ejemplo, en su momento dijo que corría en peligro su vida, etcétera, y le dieron resguardo policial. Pero ahora que ya no está en el cargo, tengo entendido que se lo han retirado y él está quejándose por eso. Pero en fin,
Medidas cautelares, afectación directa a la vida o a la integridad física. ¿Qué más puede hacer la comisión? La comisión puede presentar casos ante la Corte. Entonces aquí saltamos un ratito a ver, ya no la comisión, sino la Corte. La Corte, a diferencia de la comisión, no recibe a los ciudadanos como nosotros. La Corte solo recibe a la comisión y a otros estados. La convención, la que estamos viendo en este momento, sí nos recibe a los ciudadanos o a grupos de ciudadanos, como también recibe a los estados. Pero cuando se trata de la Corte, no es así. La Corte solamente le da acceso a la comisión o a otros estados. ¿Y cuándo le da acceso la Corte a la comisión? Cuando luego del proceso de presentación de la petición y el caso y el van y vienen y consultas al Estado, etcétera, etcétera, no ha llegado a un acuerdo, la comisión le dice al Estado, oye, he presentado un informe de fondo, estas son las recomendaciones, y el Estado dice, yo no las voy a implementar. Entonces la comisión dice, ah, muy bien, no me quieres hacer caso, voy a llevar el caso a la Corte. Y los lleva a la Corte Interamericana los casos. Y ahí se define. ¿Eh? Entonces la comisión presenta casos ante la Corte, solicita también la comisión, si lo considera pertinente, consultas, opiniones consultivas a la Corte. La comisión tiene como principales instrumentos a la Convención Americana de Derechos Humanos, su estatuto y su reglamento. De conformidad con el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existen, diría yo, dos grandes órganos. En primer lugar, la Junta Directiva. Ya hemos dicho que la comisión tiene 7 integrantes. Su Junta Directiva está integrada por 3 miembros. Actualmente, la comisión, la Junta Directiva de la comisión es presidida por la comisionada Margaret Macaulay de Jamaica. Tiene como vicepresidenta a la señora Esmeralda Arosamena del Panamá y tiene como segunda vicepresidenta a la señora Roberta Clark de Barbados. Los otros comisionados son Estuardo Ralón, que a la sazón es el relator para el Perú, el comisionado Bernal, la comisionada Mantilla, que es de origen peruano, y el comisionado actualmente José Luis Guerrero, de México. El diciembre 31 dejan el cargo por vencimiento del mandato la presidenta Margaret Macaulay de Jamaica y la vicepresidenta Esmeralda Arosamena de Panamá dejan el cargo. También deja el cargo la peruana Yulisa Mantilla. Ya se han elegido a los nuevos miembros. Una ciudadana de nacionalidad argentina, un ciudadano de Guyana y una ciudadana de Surinam. Todo hace pensar que en enero debemos tener una nueva junta directiva con una nueva composición al interior de la comisión. Eso es lo que tenemos. ¿Okay? Pero así como tenemos una junta directiva, también tenemos una secretaría ejecutiva. La secretaría ejecutiva actualmente la dirige la señora Tania Renaud, de nacionalidad mexicana. La comisión, dentro de sus órganos, tiene a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que la dirige el señor Pedro Vaca, y tiene también a la Relatoría para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que lo dirige un señor de apellido uruguayo, muy complicado, Pampumpilo, algo parecido. Pero lo más importante de la comisión en términos de productos son, en primer lugar, los informes que son sobre
situación de derechos humanos en los países. Ahí está nuestro informe sobre las protestas sociales al que me voy a dedicar en los minutos siguientes. También están los informes que son temáticos. De vez en cuando, sobre temas muy específicos y concretos, la comisión decide elaborar informes. Por ejemplo, hay informes sobre mujer, me refiero a violencia, hay informes sobre poblaciones indígenas. En la página web ustedes pueden encontrar todos los informes temáticos que existen. Y tenemos finalmente los informes anuales. Hay tres tipos de informes. Informes sobre situación de derechos humanos, un caso concreto, informes temáticos y el informe anual. El terror con el informe anual es que si no has hecho bien tu tarea, la comisión te puede enviar al odiado capítulo cuarto romano B. ¿Quiénes están en el capítulo cuarto romano B? Los estados que violan derechos humanos de manera sistemática constante. ¿Qué países son? Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala. Como ustedes comprenderán, a ningún país le interesa aparecer junto con ese grupo de naciones. En algún momento hubieron voces que dijeron que el Perú debía ir al 4B, y hace muy poco en una audiencia que tuvimos, ya se los comentaré, también Segil pedía que el Estado peruano vaya al 4B. Pero no, estoy en condiciones de afirmar que no vamos a estar en el 4B en el informe 2023, sino que vamos a permanecer en el capítulo 4 romano A, ¿okay? Que es donde aparecen todos los países. Se hará una nota seguro de la situación de derechos humanos en el Perú como consecuencia de la violencia, etcétera, pero el reglamento de la Corte es muy claro. Los países que en ese año han recibido visita del sistema interamericano no pueden ir al 4B. Y nosotros hemos tenido una visita en enero de este año. ¿Pero esto significa que el año próximo no podemos estar? Sí, podemos estar ahí. ¿Podemos no estar? Sí, podemos no estar. Ok. Después, las relatorías también presentan informes. Hace poco, Relatoría Especial de Libertad de Expresión, presentó su informe 2022, imagínense, con un año de atraso, pero así lo es. Bueno, esa es la comisión con la que seguramente ustedes han tenido oportunidad de ver que nos peleamos tanto. Pero déjenme hablarles ahora de la Corte. La Corte es el otro órgano del sistema. A la jurisdicción de la Corte, nosotros, Estado peruano, nos hemos adherido libre, voluntaria y soberanamente. Por eso cuando hay voces que dicen, no, que la Corte, que es una violación a nuestra soberanía, nosotros, sin que nadie nos obligue, decidimos en el año 79, cuando Morales Bermúdez se iba, después en el 80 con Belaúnde, adherirnos a la competencia de la Corte. Y nos adherimos a la competencia de la Corte sin ninguna limitación. ¿Qué dice usted, señor Adriansen? ¿Que sí pueden haber limitaciones? Claro, yo puedo hacer reserva. Nosotros pudimos haberle dicho a la Corte, solamente vamos a ver casos del periodo durante el cual el terrorismo le hizo la guerra al Estado peruano entre 1980 y 1990. Solo los casos comprendidos en ese periodo van a ser analizados, ningún otro. Pudimos haberle dicho a la Corte, no me interesa que tú veas temas de derechos humanos, solamente vas a ver temas vinculados al derecho al trabajo. Nada que ver con ningún otro derecho. Pudimos hacer reservas sobre cualquier tema, sobre cualquier materia, sobre cualquier espacio temporal. Las podemos hacer incluso ahora, como también podemos renunciar a la competencia de la Corte. También podemos hacerlo. Pero lo que debe quedar absolutamente claro es que nosotros, libre y voluntariamente, decidimos estar sometidos a la competencia de la Corte. En el año 1969, como yo dije, se creó la Convención Americana de Derechos Humanos.
Y en esa convención se aprobó la creación de la Corte en el año 69. Recién será 10 años más tarde que la Corte Interamericana tiene a su primer colegiado. También son 7 jueces, elegidos por 6 años. En el caso de la Corte, se obliga a que todos los miembros sean abogados. En el caso de la convención, de la comisión, no. La comisión puede o no tener profesión, pero en el caso de la Corte, los 7 jueces deben ser abogados. ¿Qué hace la Corte? La Corte aplica y también interpreta la convención. La Corte tiene labor consultiva, porque le hacen consultas sobre diferentes materias. Hace poco México había formulado una consulta y ya la Corte emitió su opinión consultiva. Pero además, la Corte tiene una función jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que la Corte sí emite sentencias. Y emite sentencias que son de carácter obligatorio, de obligatorio cumplimiento para los estados. La Corte tiene también un reglamento según el cual funciona y recibe, como habíamos anunciado ya, recibe de la comisión, recibe casos y también recibe casos directamente de los estados. Por ejemplo, el caso de Salas Arenas, presidente Jurado Nacional de Elecciones en ejercicio. Salas Arenas tenía una medida cautelar ante la comisión, pero a él le pareció insuficiente. Entonces le pidió a la comisión que eleve su medida cautelar ante la Corte, porque según Salas Arenas se habían agravado las condiciones y su vida y su integridad están en peligro. Entonces la Corte recibió esta medida cautelar y la ha convertido en una medida provisional. Comisión, medidas cautelares; Corte, medidas provisionales. ¿Son apelables las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, no son apelables. No son apelables, no pueden haber. No puede haber instancia superior a ellas. Muy bien. Esta ha sido una larga introducción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de sus órganos, Comisión y Corte, porque tenía que ubicarnos en el contexto para poder hablar ahora de el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 7 de diciembre del año 2022, ya estamos próximos a cumplir un año, el entonces presidente Pedro Castillo decide ejecutar un golpe de Estado. Y digo ejecutar un golpe de Estado, porque eso fue lo que hizo. Fue un golpe de Estado. Es mentira cuando dicen que un intento, fue una declaración, estaba confundido, nervioso. No, no, ese señor dio un golpe de Estado. ¿Por qué dio un golpe de Estado? Porque siendo presidente en ejercicio, con la banda presidencial, desde el Palacio de Gobierno, decidió quebrantar el orden constitucional en un mensaje a la nación, diciendo que disolvía el Congreso, intervenía el Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hizo en su condición de presidente de la República en ejercicio, quebrantando todos los mandatos constitucionales. Eso no fue una broma, eso no fue un chiste. Si yo lo hiciera en este momento, ustedes dirían, bueno, pues ¿quién es Adrián Zempa? Un golpe de Estado, ¿quién le va a hacer caso a este pobre diablo?
Pero él, siendo presidente en ejercicio, era además jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Él, además, personifica a la nación. Lo que hizo Castillo fue un golpe de Estado. Así hay que denominarlo. Afortunadamente, fieles al mandato constitucional, respetuosas del mandato constitucional y legal, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desobedecieron las órdenes que el golpista había implantado. De la misma forma, todas las instituciones del gobierno nacional se opusieron al golpe de Estado. Todos los organismos en los niveles de gobierno, distrital, provincial, regional y el gobierno central, se opusieron a los mandatos del golpista. Eso permitió que inmediatamente el Congreso de la República, reunido en pleno derecho, declare la vacancia del golpista e inmediatamente se disponga la sucesión constitucional en la persona de nuestro actual presidente, la señora Dina Boluarte. Lo que yo acabo de decir lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre las protestas sociales de diciembre del 22 y enero del 23. ¿Qué pasó? Ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes estuvieron en operaciones esos días. El golpista agitó las calles, provocó un contexto de violencia generalizada. Que eso también es algo que la propia Comisión Interamericana ha reconocido. En ese contexto de violencia generalizada se produjeron enfrentamientos. No entre los que protestaban pacíficamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se produjeron enfrentamientos entre grupos violentos que, actuando al margen de la ley y en pleno desconocimiento del legítimo derecho a la protesta, quebrantando el orden, generaron situaciones de violencia que provocaron el ejercicio de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en defensa del orden y restablecer la seguridad. No podemos olvidar que 5 aeropuertos en el interior del país, a la misma hora, en el mismo momento y con el mismo mecanismo de actuación, fueron asaltados en nuestro país. No podemos olvidar tampoco que los focos de violencia más radicales surgieron precisamente en lugares donde el crimen organizado campea. Madre de Dios, La Pampa. Puno, La Rinconada. Arequipa, Chala. Trujillo, Chao de Virú. Protestas en Lima y en Ica también. No podemos olvidar tampoco que se anunciaron hasta 4 tomas de Lima, en una abierta y clara amenaza al Estado constitucional de derecho, al orden y a la seguridad pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajó por invitación del Perú en 2 oportunidades a nuestro país. Primero en diciembre del 22, inmediatamente después de producido el golpe de Estado, y pudo constatar los brotes de violencia que cesan en las vísperas de Navidad y luego continuarían en enero. Entonces la comisión envió a la Secretaría Ejecutiva. Lamentablemente, muy lamentablemente, ya se habían producido algunos hechos fatales y ya teníamos ciudadanos peruanos fallecidos como consecuencia de esto que yo he escrito. La Comisión Interamericana
la Secretaría Ejecutiva regresa a la ciudad de Washington, donde tiene su sede, porque la comisión tiene sede aquí en Washington y la Corte tiene sede en San José de Costa Rica. Luego de los sucesos de diciembre, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión regresa a Washington y tras el rebrote de la violencia en enero, viajan dos comisionados al Perú. El comisionado Estuardo Ralón y el comisionado aquel entonces Joel Hernández. Y visitan las ciudades de Puno y de Cusco. Como consecuencia de estos sucesos, se elabora un borrador de informe que venía muy duro, muy duro. Justamente a mí el informe me coge con el pie cambiado llegando a la ciudad de Washington en marzo 1. El borrador nos los enviaron el día 28 de febrero y yo asumí funciones al día siguiente, 1 de marzo. Así me bautizaron a mí en este cargo. Y ese informe era durísimo. Se decía que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional habían vulnerado el derecho a la vida, habían ejecutado masacres y hubieron ejecuciones extrajudiciales. Eso decía el borrador. El borrador, que fue objeto de revisión por parte del Estado peruano, consiguió, con más de 200 observaciones, que el texto final, que es el que se ha dado a conocer y que es público, hoy día ya no contenga esos términos, sino se utilice el condicional. Hechos que podrían constituir masacres que deberían ser investigados por jueces y tribunales imparciales, etc. Pero ese informe que hoy día conocemos reconoce en primer lugar que hubo un golpe de Estado, que el Congreso actuó la vacancia presidencial y la sucesión constitucional, conforme nuestro texto fundacional lo dice. También refiere este informe que los hechos se produjeron en un contexto de violencia generalizada. El informe reconoce que en el Perú se contempla el derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos y el informe también anota que los hechos violentos ocurridos durante las protestas de diciembre y enero son ajenos al derecho a la protesta, no se encuentran protegidos por este. El informe reconoce también que los sucesos generadores de las muertes de 40 y pico ciudadanos peruanos son actos concretos. ¿Qué significa que sean actos concretos? Significa que no ha habido una presunta acción sistemática para violar derechos humanos. Lo digo porque siempre cuando hablamos de la comisión o de la corte, nos sacan ese San Benito de, ¿no? Han sido actos sistemáticos de violación de derechos humanos. La comisión ha afirmado que se trata de actos concretos, no de una política sistemática. Pero este informe fue el único que se emitió con relación a estos sucesos. Pues no. Amnesty International también emitió un informe llamándonos perversamente, o sea, racismo letal. Human Rights Watch sacó otro informe. El Departamento de Estado de los Estados Unidos también sacó otro informe. Hace muy poco, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra también sacó un informe. 5 informes. 5 informes. Eso es lo que tenemos. Bueno, el informe contiene 36 recomendaciones. Después de hablar, el informe está, por si acaso, para quien tenga interés, el informe está colgado, es público, está en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe contiene 36 recomendaciones, con diferente grado de complejidad. Nos dieron plazo 6 meses para responderlo.
pero como los sucesos se produjeron en el mes de... El informe se dio a conocer en mayo, mayo 3, pero los plazos han empezado a correr a partir de julio, porque tuvimos una serie de observaciones y finalmente un acuerdo entre el que habla y la presidenta de la Comisión Interamericana. Se decidió conceder un plazo de 6 meses para la implementación del informe, que vence el plazo el 18 de enero. ¿Qué ha sucedido a lo largo de todo este tiempo? Las recomendaciones, el Estado peruano tenía que evaluarlas, tomar una decisión sobre ellas. En mi opinión, habían varias que ya estaban implementadas, habían otras que se encontraban en proceso de implementación y habían otras que, por su complejidad, iban a significar mucho costo, no estaban presupuestadas o porque involucraban a varios sectores, se hacía difícil su atención. Pero el 28 de julio, en mensaje a la Nación, la señora presidenta Dina Boluarte dijo que iban a implementarse todas las recomendaciones. Entonces tenemos el mandato presidencial de implementarlas todas. Y eso es en lo que estamos trabajando. Quiero, y aquí voy a hacer una única presentación. Disculparán ustedes que no tenga un PowerPoint, pero creo que con esto va a ser ilustrativo de algo de lo que estamos haciendo. Had Disability Party. Por favor, necesito, fuera tan amable el control maestro, ¿me podría dar acceso como co-host, por favor, para que pueda transmitir proyectar una ficha? Por favor, mi pedido al coronel para que me ayude. Tengo que proyectar una ficha. ¿Quieres transmitir una ficha, compartir? Fuera tan amable. ¿Ya puedo? Ok, a ver, podemos a compartir ahora. Host Disability Participant Screen Share. Compartir nomás, ahí puede compartirlo. Compartir pantalla. Me sale Has Disability Participant Screen Sharing. Tienes que darme la condición de co-host. Un momentito, por favor. Gracias. Bueno, son 36 recomendaciones que comprometen, hemos calculado más o menos a 14 sectores, organismos constitucionalmente autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos una primera reunión a pedido del Estado peruano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contarles un poco en qué estado nos encontrábamos, ¿no? Más o menos cuál era la situación en ese momento. Entonces, en aquella oportunidad le presentamos una ficha y un resumen. A ver. Ahí estoy, ya lo vi. Ahí estoy. Sí, ya está. Listo. Fantástico, fantástico. Ahí no lo muevas, déjame ahí donde estoy, porque voy a seguir. A ver, miren. En esta imagen... Se ve. Sí se ve, ¿verdad? Ok, correcto. Miren, en esta imagen, voy a ampliar un poquito más para que se vea ahí grande. Ahí está. Solamente muestro esto como un ejemplo. Fueron 36 las recomendaciones. No fueron, son 36 las recomendaciones. ¿Ok? El Estado peruano reunió con la CIH a pedido nuestro, le dijimos, miren, estamos haciendo este trabajo. Ya empezamos. La primera recomendación dice, diseñar e implementar desde el más alto nivel del Estado una estrategia de diálogo genuino con enfoque étnico y territorial que permita la escucha de todos los sectores y niveles de la división política y administrativa, en especial aquellos que han sido los más afectados por la discriminación histórica, social y estructural en el país. La primera recomendación nosotros identificamos como sectores comprometidos PCM, Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ministerio de Desarrollo. ¿Ok? Vamos a pensar, por ejemplo, en la tercera. Acá, la cuarta. Cuarta recomendación. Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en el desarrollo de las manifestaciones y protestas para que su actuación priorice la defensa de la vida y la integridad de todas las personas. Sectores involucrados, MININTER, MINDEF y MINJUS. Pregunta, ¿no reciben acaso ustedes, como en este caso de esta conferencia, capacitación permanente respecto de lo que significa promoción y protección de los derechos humanos?
¿No tienen acaso ustedes un centro especializado de derechos humanos ahí por la avenida Arequipa? Creo que lo tiene. Otra, 5, lo que tiene que ver con MINDEF. Adoptar las medidas para asegurar que el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y especialmente el de proporcionalidad. Asimismo, adoptar las medidas necesarias para capacitar y evaluar de manera permanente a todos los agentes estatales que intervienen en las protestas sobre la implementación de los protocolos para el uso de la fuerza. Ahí está, MININTER, MINDEF, MINJUS. Nosotros hacemos esto. Incluso cuando digo nosotros, y me refiero a las Fuerzas Armadas, no debemos dejar de olvidar que nosotros actuamos en apoyo a la Policía Nacional. 6, tomar medidas normativas o de otra índole que sean necesarias para que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados por el control de protestas sociales, así como establecer lineamientos dirigidos a alentar el uso de las armas potencialmente letales. MININTER, MINDEF y MINJUS. Y aquí tenemos que hacer precisiones, ¿ah? A nosotros nos estuvieron atacando con armas hechizas. No tengo que contarles a los que están en la sierra, han estado ahí, cuál es el poder que tiene una guaraca, ¿no? Ya lo vimos en Tía María, destrozaban los cascos de las policías. Bueno, y así pueden ir viendo ustedes hasta 36 recomendaciones contenidas en el informe. ¿Ok? Hay recomendaciones de diferentes tipos, ¿ah? Que ya no nos concierne a nosotros como Ministerio de Defensa. Comprometidos sectores como el MTC, gobiernos locales, Congreso de la República, por ejemplo, está Relaciones Exteriores, al que yo pertenezco ahora, Defensoría del Pueblo, el MEF, y el Poder Judicial, Ministerio Público, diferentes sectores del gobierno central, organismos constitucionalmente autónomos y etcétera. ¿Okay? En ese momento, cuando nos reunimos por primera vez con la comisión para hablar del tema, le presentamos esta ficha de resumen. Con relación al grado de cumplimiento. Respuesta sobre el grado de cumplimiento e implementación de las recomendaciones. 29 respuestas obtuvimos de los sectores consultados. ¿Qué nos dijeron? Tenemos en proceso 57%, a ejecutar en un futuro 8.04%, inviables las declaramos en ese entonces 1.14%. Todavía la señora presidenta no había dicho que teníamos que ejecutar todo. Respuestas, porque este es el resultado de una ficha, encuesta que implementamos a todos los órganos concernidos, a todos los poderes, ministerios, etcétera. Se les hizo la pregunta, a cada uno se les señaló cuáles eran las recomendaciones que tenían que ver con ellos y se les dijo, dime cuál es el grado de cumplimiento, y esos fueron los resultados. Dime cuál es el grado del impacto, esos fueron los resultados. Alto impacto, 73%. Impacto medio, 18%. Impacto bajo, 8%. Respuesta sobre el impacto presupuestal, alto, 9.33%. Medio, 34.6%. Y bajo, 56%. Esta reunión fue promovida por nosotros. Digo, nosotros, Estado peruano, digo concretamente la misión que está a mi cargo, la embajada a mi cargo. Porque queríamos darle respuestas a la comisión y queríamos además que la comisión sepa que había interés en promoverla. Pero ¿qué ocurrió después? El 10 de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos convoca a una audiencia de oficio. Estas audiencias de oficio son conocidas también
y tienen como propósito reunir a las presuntas víctimas con el Estado para que cada uno le exprese a la comisión su parecer sobre el estado de implementación. ¿Ok? Pues la verdad las cosas no iban nada mal. Un ratito. Oh, ya. Ah, pues. A ver, voy a, acá ya lo tengo. Como les comentaba, el pasado 10 de noviembre, la comisión había citado una audiencia de oficio, en la que iban a estar los representantes de la víctima y el Estado peruano. En esta audiencia de oficio, que es común, los representantes de las víctimas expresan su parecer con relación a la implementación de las recomendaciones y el Estado presenta su parecer con relación a las recomendaciones. Nosotros teníamos una delegación conformada por el viceministro de Derechos Humanos, viceministro de Interculturalidad, una representante del Ministerio de Salud, Poder Judicial intervino, PCM, una representación nutrida. ¿Okay? Y del otro lado estaban los representantes de las víctimas con algunos pobladores, familiares de las presuntas víctimas. Estaba Gloria Cano por APRODE, estaba también Segil, que es el hermano mayor de todos ellos, que está con sede aquí en Washington. Y la audiencia se venía llevando dentro de los cánones de la normalidad. Primero hablaron ellos, después habló el Estado peruano, y yo tomé la palabra al final del Estado peruano. Estas audiencias se dividen en dos bloques. Un primer bloque de 24 minutos, hablan los representantes de las víctimas, responden por 24 minutos al Estado, y luego se pasa a un segundo bloque donde las víctimas tienen 12 minutos y el Estado 12 minutos. En el interín de estos procesos, la comisión va haciendo preguntas. Reitero, el primer bloque de 24 minutos de los representantes de las víctimas y el primer bloque de los 24 minutos del Estado peruano se llevaron a cabo con absoluta normalidad. ¿No ven? Quien hizo uso de la palabra al final por el Estado peruano fui yo. ¿Qué pasó inmediatamente después que yo hago uso de la palabra? Voy a compartir para que ustedes vean el video. No sé si ya lo vieron en prensa, pero ahí lo veo ahora. Gustavo Adriancén, representante del Perú ante la OEA, protagonizó un tenso momento durante la audiencia que evaluó el cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las muertes ocurridas en las pasadas protestas. El incidente ocurrió cuando Adriancén explicaba que el gobierno peruano no encubre violaciones de derechos humanos. Es en ese instante que una mujer interrumpió su presentación en medio de acusaciones contra él y el Estado. En respuesta, Adriancén pidió el retiro de la persona, señalando que la delegación del Estado peruano se iba a retirar si continuaban los agravios. Como ya se indicó, solo aquellas personas de la sociedad civil que se hayan registrado de antemano tendrán uso de la palabra. Eso continúe. La delegación del Estado peruano se va a tener que retirar, señora presidenta. Pese al pedido, la mujer continuó con sus gritos y logró acercarse unos metros al embajador peruano para seguir increpándole, a lo que Adriancén respondió calificándola de violenta. Señora presidenta, en nombre de las víctimas solicitamos el retiro de las personas de la sala.
Por favor. Ellos son los violentos. Ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta. Ellos son los violentos. El incidente también fue comentado por el comisionado de la CIDH, Carlos Bernal, quien hizo un llamado al orden. En primer lugar, para llamar al orden, a la diplomacia y a la cordialidad. Este es un diálogo diplomático de alto nivel que no se puede dar en el contexto de expresiones de violencia, ni de insultos, ni de reclamos que están por fuera del objeto de esta audiencia. Así. En la audiencia de la Comisión Interamericana también intervinieron representantes de la sociedad civil, familiares de las víctimas de las protestas y de aquellos que resultaron heridos. Esto es a lo que nos enfrentamos. Y yo no voy a permitir, por ninguna razón, que se falte al Estado peruano. Yo tenía que reaccionar y lo haré cuantas veces sea necesario, en cualquier foro, ante cualquier instancia. Yo no me voy a amilanar ante los gritos de los violentos, ni tampoco me amilano porque un día me hagan un tuitazo ni porque me saquen portadas en los medios. Yo aquí tengo una responsabilidad, que es la de responder por el Estado peruano. Entonces no son cosas sencillas las que se ven aquí. Nos encontramos a esta gente. Lamentablemente estos sucesos empañaron lo que debió ser una presentación como la que habíamos preparado. Entregamos 3 volúmenes, 3 files de palancas llenos de información oficial del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estado puntual de implementación de nuestras recomendaciones. La otra parte, los representantes de las víctimas, sí, naturalmente hicieron su trabajo también. El hecho cierto es que ahora tenemos hasta el día 18 de enero para presentar el informe final del Estado. El informe final del Estado peruano será objeto de revisión por las autoridades de la Comisión Interamericana y en su momento se tomará decisión puntual sobre cada una de las recomendaciones. Lo que nosotros estamos seguros es que con relación al informe y situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, el Estado peruano y sus instituciones vienen implementando cada una de estas recomendaciones en la medida naturalmente de las posibilidades que existen, dejando claro que ya muchas de estas recomendaciones han sido debidamente implementadas. Nosotros queremos manifestar que el Estado peruano rechaza toda forma de violencia que por su grave impacto también afectó otros derechos. El derecho a la vida y la integridad de numerosas personas y de miembros de la Policía Nacional, ahí está el suboficial Sonco, y de miembros de las Fuerzas Armadas y concretamente del Ejército, con los 6 efectivos que perdimos en Puno. También se ha afectado el derecho a la salud a través de ataques puntuales a centros de salud, han incendiado comisarías locales del Ministerio Público, del Poder Judicial, se ha afectado propiedad pública y privada, se han interrumpido carreteras y con ello el bloqueo del paso de nuestras ambulancias. Se ha producido también la intolerable violencia dirigida a ciudadanos civiles por parte de estos violentos cuando no recibían de estos ciudadanos el apego a su causa. El derecho a la libertad, en su más amplia expresión, ha sido afectada también por estos violentos. Entre otros, el derecho a la libertad de tránsito. El Estado peruano ratifica además su voluntad en el diálogo permanente y por eso se han establecido sendas mesas de diálogos, más de 700 hasta el momento. Por otra parte, los diálogos a la paz están instaurados. Acciones para fortalecer el diálogo y prevención de la gestión de la conflictividad. Se ha elaborado la política nacional multisectorial de descentralización con los mismos propósitos. La Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, encargada de proponer y realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de medidas y acciones estratégicas
para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Se ha producido una política de reparaciones voluntarias del Estado peruano en favor de los deudos de las víctimas y en favor de las personas que resultaron gravemente heridas. Nosotros podemos afirmar que hay una estrategia multisectorial gobernando juntas que trabajen en el mismo sentido y con los mismos propósitos. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea se encuentran en un franco, serio y consolidado proceso de capacitación permanente en materia de derechos humanos. En materia de seguridad ciudadana, se han hecho actividades para fortalecer las capacidades del personal de la Policía Nacional, tienen instructores en derechos humanos, como los tienen también nuestro Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Voy a dejar los últimos minutos para escuchar vuestras preguntas y mi reiterado agradecimiento por esta gentil invitación. Adelante, por favor. Tenemos algunas preguntas, doctor. La primera de Rafael Rodríguez. Su pregunta es, ¿cree que sí es conveniente que en futuras protestas sociales cite veedores de organismos de derechos humanos, de los organismos de derechos humanos, de manera simultánea con representantes del Ministerio Público en la intervención de las Fuerzas Armadas? Sería fantástico. Lo que tendríamos que conseguir es que haya voluntad por parte de los integrantes de estos organismos internacionales de participar como observadores de la acción policial y militar. Fíjense, ya en su momento nos costó mucho esfuerzo hacer que el Ministerio Público participe. Hoy día, afortunadamente, en el BRAEN, sobre todo quienes, como ustedes, han operado en el BRAEN, saben que al ingresar en operaciones siempre va un fiscal. Además, imprescindible resulta la presencia de los abogados operacionales. ¿Okay? Pero yo estoy de acuerdo, si logramos conseguir el involucramiento de observadores de los organismos internacionales en el accionar de la policía y las Fuerzas Armadas para contener este extremismo violento, porque así se denomina hoy en día la comunidad internacional, no vayan a pensar que el Perú ha sido el único país que tiene el problema. Ya se dio en Chile, ya se dio en Colombia, ya se dio también en Francia y en varios otros países del mundo. Estas situaciones de protesta exacerbada escapan del derecho a la protesta pacífica y se convierten en extremismos. Y esos extremismos hoy día se están enfrentando de diversas maneras. Adelante. La siguiente pregunta. ¿Cree usted que la comunicación estratégica del Estado peruano debe poder evidenciar el escenario próximo y adelantarse mediante una campaña de sensibilización sobre los delitos por los cuales serían procesadas aquellas personas que atenten contra la infraestructura clave del Estado y servicios públicos esenciales? Pues yo creo que en realidad la labor de prevención y la estrategia comunicacional debe de ser permanente, permanente. Estamos cerrando en nuestra política y nuestra estrategia comunicacional. Primero porque no informamos y segundo porque no persuadimos. Yo creo que es importante distinguir, miren, yo he protestado cuando era joven. Seguramente alguno de ustedes tuvo oportunidad de hacerlo también. Claro, porque la protesta social es legítima, es un derecho fundamental. Lo que yo no puedo hacer es ir a incendiar comisarías, es ir a incendiar instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público. Yo no puedo bloquear carreteras para que las ambulancias no pasen. Contra ese tipo de violencia es contra el que yo me declaro contrario. Pero por supuesto yo reconozco que todos tenemos derecho a la protesta. Hemos protestado, yo por ejemplo, cuando estuvo lo de Castillo en el gobierno, decenas de veces. Ahí nos parábamos frente al Ministerio de Defensa, ahí en el Campo Marte, y marchábamos tranquilos, gritando, sí, pero y punto. ¿No? ¿Acaso rompimos un semáforo o quemamos algo? No, la violencia es lo que no se tolera, el extremismo violento. Y sí creo yo que hay que desarrollar labores de comunicación más efectiva para persuadir a los ciudadanos sobre la gravedad de lo que significa cometer este tipo de delitos. Adelante. Tenemos una pregunta más de Luis Cigüeñas. Buenos días. Si al concluir la implementación de las recomendaciones en lo sucesivo vuelve a ocurrir eventos de esta naturaleza, ¿cuál sería la implicancia en el Estado peruano a nivel internacional? A ver,
El proceso de implementación de recomendaciones no va a concluir el 18 de enero del año próximo. El 18 de enero del año próximo es la fecha límite que tenemos para presentar como Estado nuestro informe. Luego empezaremos a discutir sobre si efectivamente están implementadas o no las recomendaciones. Los representantes de la víctima dirán que no, que faltan cosas. Entonces empezaremos a un análisis más puntual y directo. Porque, ojo, el 18 de enero el Estado peruano va a presentar su informe. Ese informe será naturalmente puesto a consideración de la comisión y de las víctimas y se empezará una discusión más puntual. Proceso que yo me imagino podría tardar unos 2 años más o menos en lo que implementación se refiere, ojalá que sea antes. Pero si vuelve a ocurrir algo así sería muy penoso. Miren, hay unas víctimas, 42 o 49, que a todos nos duele. A mí como peruano me duele un peruano muerto. Me duele muchísimo. Y ningún miembro de las Fuerzas Armadas va con la voluntad de matar a un peruano. Eso no lo hacemos. Eso no lo podemos concebir. Es falso que nosotros tengamos una actitud racista y discriminadora y que vayamos con la intención de matar ciudadanos. Eso es mentira. Pero los muertos están allí y tenemos que dar cuenta como Estado de estos muertos. Muy bien, vamos a hacerlo. Pero nuestro trabajo es evitar que esto vuelva a repetirse. No puede suceder esto por ninguna razón. No podemos tener ni un muerto más. Tenemos que evitarlo a todas costas. Entonces, reitero, si esto vuelve a ocurrir sería muy lamentable y nuestro prestigio dentro de la comunidad internacional se vería gravísimamente afectado. Adelante. Hay otra pregunta de Giancarlo Celis. ¿En qué momento nosotros debemos considerar que la Policía Nacional se ha visto sobrepasada para iniciar nuestro accionar como militares? Y se considera que el personal militar, al igual que la Policía Nacional, debe emplear equipo y armamento no letal, a pesar de que la PNP ya lo debió haber empleado en el mantenimiento del orden interno inicialmente. ¿Considera usted que la declaración del estado de emergencia se está utilizando más como una carta política? Caramba, son varias preguntas. ¿Me dice la primera, por favor? Es, ¿en qué momento nosotros debemos considerar que la PNP se ha visto sobrepasada para iniciar nuestro accionar? A ver, el mandato constitucional dice que nosotros actuamos en apoyo, ¿correcto? En consecuencia, a mí me parece que nosotros no debemos observar el momento, sino debe ser la Policía Nacional la que debe observar el momento. Y decirnos a nosotros, bueno, no nos va a decir que ha sido sobrepasada, sino decirnos, requiero tu apoyo. En ese momento nosotros, a solicitud de la Policía Nacional, entrar en apoyo. La siguiente pregunta es... La siguiente, si considera que el personal militar, al igual que la PNP, debe emplear equipo de armamento no letal. Sí, yo diría que sí, que siempre. Y entonces aquí seguramente alguno de ustedes me dirá, claro, qué fácil es para ti, Adrián Sen, decir que utilices armamento no letal, cuando lo que van a hacer es tirarme un guaracazo o si no dispararme con una arma hechiza. Sí, eso es un problema. Creo que tenemos que mejorar ahí nuestro equipamiento, nuestra capacitación para intervenir en operaciones, pero el riesgo latente de utilizar armas letales es el saldo de 40 y pico muertos que hoy tenemos, ¿no? Es muy peligroso también. Porque ¿saben qué? Acá hay un problema. Después nos enjuician, ¿no? Y nos llevan ante el tribunal, la corte y toda la santa historia aquella, y terminamos años con estos procesos. Pues hay que tratar de evitarlo también, porque nadie va a querer intervenir. ¿Acaso a alguno de ustedes le gustaría tener un juicio 15 años? No, claro que no. Entonces, no, mejor que a mí no me manden, pues que lo manden a Adrián Sen, ya que se vaya, yo no quiero ir. No, claro, yo no quiero problemas. Yo quiero seguir haciendo mi carrera. Mañana te meten 2 juicios y no vas a ascender. Ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes saben de qué estoy hablando. O sea que tengan cuidado. Si nos exigen no usar las armas letales, pues busquemos una manera de no usarlas. Busquemos cosas más efectivas. Yo no soy un especialista táctico, pero algo debe haber. Continuemos, por favor.
¿Considera usted que la declaración del estado de emergencia se ha estado utilizando más como una carta política? No, yo creo que no. No, sería muy delicado afirmar eso, ¿no? Yo no lo podría afirmar de ninguna manera. Eh, Confío en que esto es el resultado de un exhaustivo análisis. Porque fíjense, la declaratoria de un estado de emergencia constituye la suspensión, ¿no? De derechos fundamentales. Y eso es gravísimo. No, no podemos permitirlo, ¿no? Perfecto. No, no me parece. Y la última pregunta, ¿cuáles serían los órganos civiles que fiscalizarían el actuar de las fuerzas del orden, considerando que deben ser independientes y técnicamente capaces? Yo diría que siempre el Ministerio Público y cuando no la Defensoría del Pueblo. No veo que nadie más tenga por qué estarse inmiscuyendo en esto. Para eso tenemos órganos reconocidos constitucionalmente y eso es suficiente. Hay que fortalecerlos quizás, sí, pero ellos, los únicos. Le agradecemos mucho, doctora Adriansen, por su excelente conferencia. Va a ser de mucha utilidad para los diferentes programas de esta Escuela Superior de Guerra. Ya nos encontramos en diciembre, terminando el año. Se le va a hacer llegar un pequeño reconocimiento de nuestra escuela. Y de esta manera damos por culminado la conferencia magistral, análisis del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las consideraciones del Estado peruano en los conflictos sociales. Agradecemos a nombre de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado, a nuestro ponente, el abogado Gustavo Lino Adriansen Olaya, y al selecto auditorio que el día de hoy nos acompañó en forma virtual. Muchas gracias, doctor. Participantes, que tengan un buen... Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Que tengan todos buen día.